acabando la llamada. Bien, vamos a hoy a ver la demostración directa. Bueno, se va a hacer el tema de hoy. Demostración directa. ¿Ya? Entonces vamos a usar una tablita de verdad muy importante porque nos va a justificar cómo es que funciona la tabla, nos va a justificar cómo funciona efectivamente la tabla, la demostración directa. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, la demostración directa funciona de la siguiente manera. Eh, funciona gracias a una propiedad. Entonces, vamos a ver la propiedad y se llama la propiedad de transitividad de la implicación. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es transitividad de la implicación? Nos dice lo siguiente. Si P implica Q y Q implica R, esto implica de manera inmediata que P implica R. ¿Listo? ¿Listo? La demostración de esta propiedad vamos a hacerla por tabla de verdad. De esta propiedad. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que la tabla de verdad de esta implicación es una tautología. Esto tenemos que demostrar que lo de arriba es una tautología. Entonces, tenemos tres, P, Q y R. Tenemos tres elementos de verdad. ¿Sí? P, Q y R. Y vamos a tener P entonces Q. Vamos a tener Q entonces R, ¿cierto? Vamos a tener P entonces R. Vamos a tener P entonces Q y Q entonces R. ¿Listo? Vamos a tener ahora, después de ese, vamos a tener P entonces R. Y por último, pues lo que nos interesa que sea tautología, que es esa implicación. Entonces, vamos a hacer primero P entonces Q, luego Q entonces R, luego P entonces Q y Q entonces R, luego vamos a tener P entonces R, y por último vamos a ver la implicación de esta con esta, que sería P entonces Q y Q entonces R, implica P entonces R. Y la idea es que esto sea tautología para que yo pueda escribir las dos palitos. ¿Listo? Bueno, tenemos tres proposiciones, entonces tenemos 2 a la 3 combinación, ¿cierto? Se tienen tres proposiciones, ¿cierto? Entonces, se tienen 2 a la 3 igual a 8 combinaciones de los grados de verdad. Bien. Entonces, la mitad van a ser verdaderos, la otra mitad falsos. Luego en el subgrupo de los verdaderos, la mitad verdaderos, la otra mitad falsos. ¿Sí? Y luego verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. P implica Q, P entonces Q. Entonces vemos que eso es falso solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Note que eso pasa acá. La primera verdadera y la segunda falsa. De resto es verdad. Y Q entonces serie pasa lo mismo. La primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto es verdad. Bien. Ahora, P entonces Q y Q entonces R. Luego va a ser esta y esta. Eso es solo verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces, verdadera y verdadera. Y verdadera y verdadera. Las otras son falsas. Bien.
Ahora, P implica R. P implica R, solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, acá y acá. De resto es verdad, ¿no? Y por último, vamos a ver cómo esta señora, vamos a colocarla de amarillito, esta señora implica esta, vamos a colocarla de verde. Esa implicación es solo falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Pero note que todas las que son primeras verdaderas, la segunda componente es verdadera, con lo cual ninguna es falsa. Por lo tanto, todo esto es verdadero y se demuestra efectivamente que dicha afirmación de arriba es una tautología. ¿Listo? Por lo tanto, P y Q, P implica Q y Q implica R, implica automáticamente que P implica R y es tautología. ¿Será que le hace falta el arroz? Entonces, el proceso entonces, esta es la demostración de la transitividad de la implicación. ¿Qué sentido semántico tiene? Si usted tiene una proposición, ¿cierto? Que implica otra, y luego esa proposición implica otra, pues ya tiene que P implica R. Usted quiere demostrar que P implica R y tiene Q, y la propiedad de Q de implicación, pues ya tiene garantizado. Esto se puede generalizar para n pasos, ¿listo? Como ejercicio, pueden demostrar lo siguiente, ¿sí? Que P1 implica P2 y P2 implica P3 y P3 implica P4, ¿sí? Esto implica automáticamente que P1 implica P4. Este lo pueden hacer como ejercicio, es una tabla de verdad un poquito grande, pero demuestra secuencialmente que usted puede ir agrupando esas implicaciones y automáticamente tener P. Esto es un ejercicio ahí para que lo... Entonces, la demostración directa es lo siguiente. Vamos a partir de P1, ¿ya? Y vamos a llegar de que P, llegar de P a Q, ¿ya? De P queremos llegar a Q. Entonces, de P vamos a ver que P implica una proposición P1. Y esa P1 a su vez implica una proposición P2. Y esa P2 implica a su vez una P3. Y así sucesivamente tenemos que una P sub n, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a que P sub n implica Q. Por transitividad de la implicación, esto cumple que P implica Q y se demuestra efectivamente que el cumplimiento de Q. Bueno, esto es netamente lógico, ¿sí? Y las demostraciones se hacen en lenguaje natural. Entonces, en el próximo video vamos a ver un ejemplo de cómo saltar, cómo hacer ese salto del lenguaje netamente lógico al lenguaje natural y vamos a ver un ejemplo de demostración directa. Bueno, muchísimas gracias.